Soy Ricardo Peláez Goicoechea, ilustrador, habitante de la Ciudad de México. Bueno, soy ilustrador y narrador gráfico, digamos, ¿no? En un término como que abarca ahí una variedad de actividades, ¿no? Pues yo creo que decido hacerme ilustrador a partir de toda la cantidad de libros e imágenes que vi de niño y que fue algo que me fue interesando con el tiempo, de tal manera que cuando tengo que decidir qué estudios profesionales realizar, descubro el plan de estudios de la carrera de diseño gráfico, veo que hay una cantidad de materias que suenan interesantes y muchos semestres de dibujo, y considero que allí es donde profesionalmente puedo desempeñarme, ¿no? Pues yo creo que hubo un puñado de libros que de niño me marcaron, digamos, la cabeza en términos de lo que sería mi definición visual, ¿no? Como por tener un particular interés por la imagen, ¿no? Primero como lector de imágenes y después ya enfrascado, digamos, en mis estudios profesionales como hacedor de imágenes, ¿no? Entonces yo creo que fueron un puñado de libros y revistas y autores, ilustradores, dibujantes, historietistas, los que fueron marcando diferentes momentos de mi vida, ¿no? Pues de niño, por ejemplo, hubo un libro que hasta la fecha recuerdo muchísimo, que se llama Prohibido leer Serafín, de un par de autores franceses, alguien que hace el texto y otra persona la ilustración. Y ese libro, por ejemplo, recuerdo que me fascinaba por la riqueza de las imágenes, de la infinidad de detalles y la narración que estaba haciendo la imagen por sobre del texto, ¿no? Porque del texto tengo una sensación general, en cambio de las imágenes, la riqueza de momentos y de aprendizaje visual que me proporcionaron, pues fue mucho mayor que la del texto. Y luego, más de grande, ya en la carrera, mi hermano mayor, que se fue a vivir a Argentina, empezó a mandarme ejemplares de la revista Fierro, una revista de historietas, que tenían un puñado de autores: Alberto Breccia, Mandrafina, José Muñoz, Moebius, que aunque es francés lo publicaban en esta revista, y como producto editorial en conjunto para mí fue absolutamente decisivo. Y un poco antes, a principios de los 80, también una revista de historietas mexicana que se llamaba Sniff, que editó Paco Ignacio Taibo desde la Secretaría de Educación Pública, en un proyecto muy ambicioso de historieta, de publicar historieta a nivel masivo. Y yo creo que esos, por ejemplo, fueron 3 momentos, 2 de esas revistas y otro un libro ilustrado. Hacer imágenes, pues corresponde por un lado a la parte técnica estrictamente, ¿no? O sea, la técnica que uno decida, pues va a marcar la forma en la que se proceda, ¿no? Está desde el dibujo a grafito, carboncillo, que es como lo más elemental, hasta pues todo un proceso muy sofisticado que pueda comprender procesos analógicos, digamos, tradicionales, escaneos y luego tratamiento en procesos digitales y demás. Entonces ahí la variedad de procedimientos que uno puede llevar a cabo pues es muy variada a nivel técnico, digamos, ¿no? Y yo mismo hago un poco de todo, desde mismo lápices y cosas muy tradicionales, con acrílico, con herramientas y materiales totalmente analógicos, digamos, hasta procesos mixtos o procesos únicamente digitales, ¿no? Pero en términos generales, o sea, por un lado está el aspecto técnico, pero en el caso de mi trabajo, que es como de ilustración y narración gráfica, por un lado está, y para mí es algo mucho más importante, la parte de pensar la imagen, ¿no? Porque a diferencia de la pintura o de las artes gráficas, digamos, tradicionales, la narración gráfica y la ilustración siempre están vinculadas a una idea, ¿no? A un narrar algo, aunque sea en una sola imagen o, en el caso de la ilustración, o en una sucesión de viñetas, como en el caso de la historieta, o en una unión de texto e imagen de una forma absolutamente simbiótica, como en el caso del libro álbum. Pero entonces yo destacaría en este caso el proceso de pensar la imagen, ¿no? Y luego la realización pues varía mucho de la técnica que uno decida, ¿no? Que puede ser tan tradicional y simple o
mixta y compleja como uno desee, ¿no? Pero entonces sería, una vez definido el tema, el proceso de pensar y definir la imagen, definir la técnica, bocetar y luego llevar a cabo ya la ejecución misma de la obra, digamos, ¿no? Pues depende mucho, porque yo, por ejemplo, hago desde una imagen, digamos, muy sencilla para un artículo, para ilustrar, por ejemplo, un artículo o una portada de libro, que implica, pues, definir un concepto y realizarlo, y puede ser algo muy rápido que se resuelva en un día, en el transcurso de la mañana y a la tarde estar concluida la imagen, o un proceso muy largo de una historieta, de una novela gráfica, como el caso del Complot Mongol, de la adaptación esta que hice a partir de una novela policíaca, y fue un proceso que de elaboración llevó como entre 2 y medio y 3 años, y desde que lo empecé hasta que salió editado, 18 años, ¿no? Entonces depende mucho del propósito, ¿no? Desde una imagen muy simple que va a ser publicada al otro día en un periódico o en una revista, hasta un proyecto de muy largo aliento que es concebido de manera integral como uno como autor y que puede demorar años, ¿no? Por lo general nuestro trabajo está vinculado a su edición, a diferencia de la pintura o el grabado que concluye cuando se exhibe, digamos, en una exposición. En el caso de la ilustración y la narrativa gráfica, es todo un proceso creativo vinculado a su propósito como edición, desde un tríptico o un libro, ¿no? Entonces termina cuando uno lo entrega a la editorial o a quien lo va a imprimir y reproducir, y allí es donde ya sigue otro curso, ¿no? Pues yo creo que he encontrado en la creación gráfica una relación profesional con una fuente incesante de estímulo y de descubrimiento, ¿no? De búsqueda. Yo creo que la labor profesional que uno elija tiene que ser como la buena pareja, ¿no? O sea, una persona de la que no te canses o una actividad de la que no te canses, ¿no? Pero para que no te canses de algo, bueno, en mi caso, que además soy como muy esquizofrénico y tengo como muchos intereses creativos, tiene que ser una actividad que me permita un amplio margen de experimentación, de exploración, de búsqueda incesante, ¿no? Entonces lo mismo puedo estar haciendo una ilustración para un propósito que al otro día una pintura o una cosa de escultura o de dibujo para mí mismo, ¿no? O sea, algo solicitado o algo que obedece a un instinto o a una búsqueda expresiva de mi parte, ¿no? Entonces mi motivación es ante todo pues personal, ¿no? O sea, una búsqueda y un placer por el proceso creativo y la búsqueda gráfica, ¿no? Yo creo que lo más difícil a los años y volteando hacia atrás es el aprender a equilibrar la razón y la intuición, ¿no? O sea, la parte creativa en donde interviene una conciencia muy clara, muy cerebral, y la parte de ese proceso creativo en donde interviene como la fuerza intuitiva y la libertad creativa, ¿no? O sea, que la mano esté muy suelta, pero muy, muy sometida al cerebro, digamos, o sea, que tenga toda la libertad y la destreza, pero que haya aprendido a saber hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el procedimiento de aprendizaje es toda una parte de hacer que primero uno aprenda las cosas, a dominarlas, para luego poder empezar a soltarse y ya dejar que trabaje de una manera más libre la intuición. Entonces es un proceso muy largo, ¿no? Por lo menos en mi caso ha sido un proceso de un aprendizaje que solo puedo concebirlo por los años transcurridos, ¿no? Entonces yo creo que lo más difícil es esa conciliación y ese equilibrio entre el poder de la fuerza creadora razonada y el poder de la fuerza creadora intuitiva, ¿no? O libre, absolutamente. Pues la búsqueda misma, ¿no? O sea, el proceso mismo, o sea, haber llegado a la conclusión de que el disfrute está en el trayecto, no en la meta, ¿no? O sea, por supuesto, la obra y el trabajo concluido siempre es motivo de una gran satisfacción o por lo menos de un descanso, ¿no? Puedo estar más o menos a gusto con el resultado, pero es el resultado, ¿no? Es el final. Cuando para mí
lo más disfrutable está en el trayecto, ¿no? En lo que uno recorrió, ¿no? Pues para mí, digamos que he logrado que todo lo que he hecho, si no de todo me siento igualmente satisfecho, de todo lo reivindico, digamos, ¿no? O sea, no he hecho trabajo que no me guste, ¿no? Prácticamente no he hecho trabajo del que me sienta avergonzado, que no me guste. O sea, creo que ahí lo que ha sido todo un trabajo, un reto ha sido poder apropiarme incluso de los trabajos por encargo, ¿no? Pero hay un puñado de imágenes con las que me quedo por significativas, porque también estuvieron asociados a momentos específicos de mi vida, como que son una suma de un proceso interno con una suma también de momentos y de solicitudes profesionales. Entonces, por ejemplo, recuerdo en particular la imagen que hice para un cartel de 15 aniversario de edición de libros infantiles del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que fue una imagen muy grande, o sea, que se reprodujo muy grande en un cartel que medía casi 1 metro de ancho, como por 70 centímetros de alto. Entonces fue una imagen como muy compleja de hacer, aunque la hice muy rápido, pero fue como una imagen que sintetizó todo un proceso creativo en mí y por otro lado, pues todo un momento profesional también, porque se divulgó ampliamente, ¿no? Como cartel. Ese año se reprodujo y se envió como tarjeta de fin de año por parte de la editorial a muchas partes del mundo. Entonces, como que fue así como un puñado de imágenes que considero que son una síntesis afortunada, digamos, de procesos internos creativos, ¿no? Por ejemplo, un cartel también que hice para el que finalmente, ese lo había hecho para un concurso, pero finalmente lo editó también el Fondo de Cultura Económica, de un cartel de promoción de la lectura de unos piratas, ¿no? Que están leyendo, como haciendo un símil con la Isla del Tesoro. Y es un cofre abierto y un montón de piratas y animales ahí en la isla leyendo. U otro cartel, por ejemplo, para el Fondo de Cultura de un par de niños que están allí leyendo en un lugar como muy misterioso, que para mí es una imagen que tiene como mucha historia interna, ¿no? Y bueno, hay libros que me ha gustado muchísimo ilustrar, como el de los cuentos de Mark Twain de Historia de un niñito bueno, Historia de un niñito malo, porque son 2 cuentos como muy políticamente subversivos, que se burlan muchísimo de los libros de catecismo. Entonces fue un placer hacerlos por el autor Mark Twain, que me parece maravilloso, y porque son 2 cuentos así muy provocadores, ¿no? Literariamente muy arriesgados, y que además el Fondo de Cultura que lo editó también hizo una apuesta muy subversiva al hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso es, por ejemplo, en general creo que todo el trabajo que he hecho para el Fondo de Cultura Económica me ha gustado mucho, ¿no? Tanto los libros que me ha tocado ilustrar como los carteles que me han pedido, ¿no? Pues creo que la más significativa por la trascendencia editorial que ha tenido y por lo que significó para mí hacerlo, que fue también la suma que me demandó como todo el aprendizaje gráfico narrativo que era capaz de llevar a cabo, es la adaptación del Complot Mongol, ¿no? Por un lado, por tratarse de una obra cumbre, digamos, de la narrativa mexicana contemporánea, como es el Complot Mongol de Rafael Bernal, por todo lo que significa y por la altura que ha ido tomando como novela a lo largo de los años, desde que se publicó a finales de los 60, y por el trabajo con un guionista en un proyecto de largo aliento, ¿no? Con Luis Humberto Croswhite, que es escritor de Tijuana, y que es un proyecto que para ambos nos significó una complementariedad muy importante, ¿no? O sea, es un trabajo que nos llevó muchos años a hacer, en el cual la comunicación fue muy fluida, pero era todo un reto que su parte de guionista, de escritor, que se sometía a un resultado en el que su literatura o su capacidad creativa no iba a ser lo más importante, sino ambos quedábamos subordinados
al resultado y a honrar una obra que no nos pertenecía a ninguno de los dos y que teníamos la enorme responsabilidad de estar a la altura, él como guionista y yo como dibujante de ese proyecto, pues yo creo que fue una colaboración muy, pues como de lo más complejo y ambicioso, ¿no? que me ha tocado hacer. Yo creo que lo que más le obsesiona a un joven creador o a alguien que decide introducirse a procesos creativos, sea cual sea, cine, cómic, pintura, grabado, lo que sea, es como un apremio por lograr una originalidad y un discurso absolutamente propio, memorable, que sea un antes y un después de él, ¿no? Ese lenguaje, el tatuaje incluso, hoy por hoy, en fin. Y yo creo que ese estrés desgasta mucho y es una labor absolutamente infructuosa pensar que es algo que nosotros que va a ser algo que obtengamos de fuera, ¿no? O que vamos a ir a encontrar a otro lado, cuando en realidad es algo que va a surgir de dentro de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay esa angustia y ese estrés tan importante que pasamos los que nos metemos a procesos creativos o optamos por una profesión de creación, es muy desgastante y muy estéril, ¿no? O sea, creo que primero, por un lado, que lo más importante finalmente va a ser la suma de todos los momentos creativos, no un momento o un resultado, ¿no? Porque una vez que uno hace algo, lo siguiente es hacer otra cosa, ¿no? Que puede ser parecida o totalmente distinto a lo anterior, pero creo que lo que yo me diría a mí yo más joven, digamos, de hace unos 30 años es, pues no te estreses en encontrar nada, o sea, disfruta el viaje y experimenta porque no hay una meta, ¿no? O sea, no hay una meta a la que llegues más pronto o más tarde, ¿no? No hay meta, todo es trayecto porque todo es proceso creativo. Entonces vas a vivir muchos momentos y todos van a ser importantes para un todo, no para un solo resultado, ¿no?